Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes champañistas? Les saluda su profesor Raúl. De esta manera, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante relacionado con la mecánica, o sea, la física. Vamos a dejar de lado ya el tema de los vectores, tan importante por supuesto, y entrar en otro campo de trabajo que se llama la cinemática. Cuando nosotros hablamos de cinemática, nuestra mente debe relacionarse con el movimiento. Cinemática podríamos decir que es sinónimo de movimiento. Pero este movimiento se realiza, se da, sin considerar qué fuerzas provocan este movimiento. Ese es el campo de estudio de la cinemática. Estudiar el movimiento independientemente de las fuerzas que las provocan. Y hoy día vamos a hablar sobre un caso particular, la cinemática lineal. Vamos a darnos cuenta que el movimiento está en función de la trayectoria que recorre el móvil para cambiar de posición. Tenemos trayectorias horizontales, trayectorias curvilíneas, y tomando en cuenta ello, hablaremos y entenderemos nuestro campo de estudio. Entonces, señalamos, movimiento es cuando un cuerpo, un móvil, cambia de posición, obviamente respecto a otros puntos, o llamado punto de referencia. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Todo movimiento presenta elementos. Aquí están categorizados en esta gráfica. Espero se pueda comprender. Tenemos nuestro plano cartesiano, que es para nosotros nuestro sistema de referencia. Cómo yo señalo que el móvil que está en la posición A llega a la posición B, que vendría a ser su posición final. Siempre tomamos como referencia, como decíamos, el punto fijo, que para nosotros será nuestro plano cartesiano. Móvil es el objeto, el ente, que es el que realiza el movimiento, el que realiza el cambio de posición. La línea punteada que ustedes pueden apreciar ahí es la trayectoria, es la ruta, el camino que sigue este móvil. ¿De acuerdo? La medida de esa trayectoria se llama distancia, que está señalada con la letra D. Mientras que el desplazamiento es la flecha que ustedes pueden apreciar acá, o el vector que une la posición inicial con la posición final. Sigamos. Clasificación del movimiento, ya les había señalado. El movimiento se clasifica de dos maneras, por su trayectoria y por su rapidez. Por su trayectoria podemos explicarlos rectilíneo, en que su movimiento es a través de una línea recta, un eje circular, como por ejemplo el movimiento de los hélices de un ventilador, parabólico, ¿de acuerdo? Como por ejemplo cuando jugamos vóley, lanzamiento de un proyectil, elíptico, el movimiento que tiene, por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol. Esos son tipos de movimientos, de acuerdo a la trayectoria. Obviamente, mientras que la trayectoria es más compleja, digamos, el estudio del movimiento también se hace más complejo. Pero asimismo también podemos tomar en cuenta en función a su rapidez. Podemos darnos cuenta que un móvil va con rapidez uniforme cuando presenta un movimiento constante, no cambia, y puede ser variado o uniformemente variado efectivamente cuando hay un cambio de velocidad. Pero este cambio de velocidad también podemos decir que se da de dos maneras: un cambio de velocidad uniforme o un cambio de velocidad variable. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué definiciones básicas nosotros debemos de comprender? ¿Será lo mismo distancia que desplazamiento? La respuesta es no. La distancia es la medida de la trayectoria, o sea, la longitud, mientras que el desplazamiento es la medida del cambio de posición. En la gráfica podemos observar, el desplazamiento es la línea que está de rojo, une dónde te encontrabas y dónde estás ahora, mientras que la distancia recorrida es qué camino te ha tomado para llegar de donde estás, de donde te encontrabas, a donde te encuentras en la actualidad. Además, la distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento una magnitud vectorial. Entonces, conociendo esas diferencias, vale la pena hablar sobre rapidez y velocidad. La velocidad es una magnitud escalar que se relaciona la distancia
entre el tiempo, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial y relaciona el desplazamiento con el tiempo. A la velocidad debemos de considerar su dirección, mientras que la rapidez no. Por ejemplo, con la velocidad es importante señalar va a la derecha, va a la izquierda. En cambio, la rapidez solo observamos su cantidad numérica. ¿De acuerdo? Finalmente, vamos a considerar, dado que conocemos ya la diferencia entre velocidad y rapidez, agregamos ahora velocidad media y rapidez media. Entonces, velocidad media viene a ser la variación de la posición respecto al tiempo. Posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Mientras que la rapidez media es la variación del camino o el espacio recorrido respecto al tiempo empleado. En ambos casos, la unidad de medida es la misma, metros por segundo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan poder entender y comprender este tema. Compruebo mis aprendizajes y tenemos la primera situación problemática. Si la posición x de una partícula está descrita en relación a esta función, donde x está representado en metros y t está representado en segundos. La pregunta es, el valor de la velocidad media entre los instantes 3 y 4, ¿cuánto será? Muy bien, le damos solución. Tenemos la ecuación. Esta es una ecuación donde yo puedo averiguar la posición que tiene una partícula tomando en cuenta cuánto tiempo ha transcurrido. Entonces tomamos la ecuación y vamos a reemplazar para 3 segundos y para 4 segundos, para yo conocer las posiciones. Primero para 3, entonces en donde esté reemplazamos el 3. En donde esté reemplazamos el 3. Y me quedaría 3 al cuadrado 9 por 5, 45. Y 20 por 3, 60. 45 más 60, 105 metros. Esa es la posición que tiene luego de 3 segundos. En el cuarto segundo, reemplazamos con 4. 4 al cuadrado por 5 más 20 por 4. 4 al cuadrado 16 por 5, 80. 20 por 4, 80. Y 80 más 80, 160. Significa que en 4 segundos me encontraba en una posición de 160 metros. Muy bien. Entonces, para encontrar nosotros la velocidad media, que habíamos dicho, posición final menos posición inicial entre variación del tiempo. Aquí tenemos la ecuación, posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. 160 menos 105, 4 menos 3. Porque 4 vendría a ser el tiempo que hemos evaluado final y 3 es el tiempo inicial. Entonces, al resolver 160 menos 105, 55. 4 menos 3, 1. 55 entre 1, 55 metros por segundo. Y de esa manera nosotros hemos encontrado la velocidad media para el problema número 1. Muy bien, siguiente situación. Un estudiante para llegar a la escuela camina 3 cuadras al este y 4 cuadras al norte. Esto le toma alrededor de 20 minutos. Conociendo que el estudiante tiene una rapidez de 0,8 metros por segundo, calcular la longitud de cada cuadra que suponemos que tiene igual medida. Damos solución y vamos a valernos de un esquema para poder comprender lo que queremos hacer. Tenemos entonces, vamos a graficarlo. Primero, el movimiento hacia el este, 3 cuadras. Luego el movimiento hacia el norte, 4 cuadras. Entonces, todo esto es el camino que está recorriendo el estudiante. O sea, la trayectoria, la distancia debemos de considerar. ¿Qué distancia está recorriendo? 3 de manera horizontal y 4 de manera vertical. Entonces me hago la idea que son 7 cuadras la distancia que está empleando el estudiante para hacer su recorrido. Rapidez es la distancia entre el tiempo. Muy bien, entonces vamos a encontrar la rapidez, reemplazamos. El valor de la rapidez ya lo conocemos, 0,8. La distancia que he mencionado, 3 cuadras horizontales y 4 cuadras verticales hacen un total de 7 cuadras. Y el tiempo es 20 minutos. Pero nosotros debemos de expresarlo en segundos. Ustedes saben que para convertir de minutos a segundos, multiplicamos el 20 por 60.
Entonces vamos a tener la siguiente operación. 20 por 60 es 1200, 3C más 4C, 7C, y ahora el 1200 pasa a multiplicar con el 0,8. Y el multiplicar 1200 por 0,8 es 960. En el otro lado, 7C. Ahora el 7 pasa a dividir y tendremos que cada cuadra tiene una longitud aproximada de 137,14 metros, y eso es lo que nosotros queríamos hallar. Siguiente situación. El móvil A viaja a 60 km por hora, mientras que el móvil B viaja a 80 metros por segundo. La situación es acá, averiguar quién es el más veloz. Para nosotros poder averiguar quién es el más veloz, debemos de expresar las cantidades en una sola unidad, o bien los dos en metros por segundo o los dos en kilómetros por hora. Eso me va a permitir tener una comparación de manera correcta. Muy bien, vamos a darle solución. Como decía, convertimos ambas cantidades en una misma unidad. Vamos a tomar los 80 metros por segundo y vamos a convertir en kilómetros por hora. No debemos olvidar que podemos utilizar el factor de conversión correspondiente y hacer todo el procedimiento. Sin embargo, ya habíamos mencionado en oportunidades anteriores que nosotros podemos convertir de metros por segundo a kilómetros por hora utilizando el factor de conversión 18 sobre 5. O podemos convertir de kilómetros por hora a metros por segundo utilizando el factor de conversión 5 sobre 18. Eso es lo que voy a hacer aquí. 80 lo multiplico por el factor de conversión, que es 18 sobre 5. De esa manera, entonces 18 entre 5, 16, y 16 por 18 me quedaría 288 kilómetros por hora. Ahora sí, los metros por segundo están en kilómetros por hora. Y obviamente 288 es mayor que 60. Entonces, al hacer la comparación, 288 es mayor que 60. ¿Y quién representa 288? B. ¿Y quién es 60? Por lo tanto, la velocidad de B es mayor que la velocidad de A. Y ahí tendríamos la respuesta que corresponde a este problema número 3. Bien, siguiente situación. Ejercicio número 4. Justamente viene aquí lo que habíamos señalado anterior. Vamos a convertir, como les había recalcado. La manera más práctica para expresar, eso siempre y cuando se dé en esta situación, pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, o de metros por segundo a kilómetros por hora. Eso hay que diferenciarlo y hay que tomarlo en cuenta. De acuerdo al caso, es el procedimiento que vamos a utilizar. Si fuera de kilómetros por hora a metros por segundo, el factor de conversión es 5 sobre 18. Entonces, 360 por 5 entre 18. Ello me queda 100 metros por segundo. Pero si fuera de metros por segundo a kilómetros por hora, entonces el factor de conversión es 18 sobre 5. Se invierte. Entonces simplificamos, quinta 10 por 18, 180 kilómetros por hora. Esa es la forma más, digamos, práctica cuando se trata de expresar los kilómetros por hora en metros por segundo o los metros por segundo en kilómetros por hora. Y están las respuestas. Bien, jóvenes, de esta manera tenemos acá unos ejercicios para seguir practicando, aplicar todos los conocimientos y estrategias que se te ha brindado para que tus resultados sean los apropiados. De todas maneras, si tuvieras dudas, de igual forma te espero en nuestras clases a través de Zoom en la próxima semana. Gracias por la oportunidad, bendiciones a cada uno de ustedes y Dios mediante nos seguiremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.